Paz y bien, queridas alumnas. Estamos iniciando una nueva etapa con la presentación de nuestros tutoriales en la asignatura de Geohistoria. Esto les ayudará pues en el desarrollo de sus clases. Espero lo lean y puedan ir trabajando para que cuando desarrollemos la clase pues ustedes ya tengan el conocimiento. Hoy trabajaremos nuestra sesión número 8. Ubicamos hechos de la Revolución Mexicana. Tenemos el desempeño y el indicador de desempeño que dice ubica hechos de la Revolución Mexicana a través de una línea de tiempo. Aquí una imagen representativa de la revolución con un mensaje: tierra y libertad, ya que la revolución se basó prácticamente en la lucha por la tierra. Tenemos los antecedentes de la Revolución Mexicana, los más resaltantes: las huelgas de los mineros en Cananea, los obreros de la industria textil en Río Blanco en 1907, la búsqueda de mejores salarios, días de descanso, mejores condiciones laborales, el famoso periodismo de oposición en que se criticaba enormemente la estructura política porfirista de aquel entonces, la entrevista a Díaz-Crelman en la que Díaz declaró que México no estaba listo para otro presidente, el fraude electoral que cometió Díaz durante las elecciones federales de 1910 y mandó encarcelar a Madero, lo que provocó más tarde el levantamiento del mismo mediante el Plan San Luis. La campaña de Madero y su libro La sucesión presidencial de 1910, las sublevaciones impulsadas en respuesta al llamado de Francisco Madero. Bien, ¿qué significa Revolución Mexicana? Fue un movimiento armado iniciado en 1910 con un objetivo de terminar la dictadura de Porfirio Díaz, quien se había enquistado en el poder, y que culminó oficialmente con la promulgación de una nueva constitución de los Estados Unidos mexicanos en 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. ¿Cuáles fueron las causas de esta revolución? Tenemos causas directas que surgen en el periodo presidencial del gobierno de Porfirio Díaz. Una sociedad mexicana dividida en varias clases, ¿no? La aristocracia feudal o alta sociedad, la burguesía nacional, la pequeña burguesía o clase media, el proletariado y los campesinos. Fueron 30 años de dictadura. Este gobierno enriqueció a un grupo de familias a costa del trabajo de los campesinos y de los obreros, quienes formaban el mayor grupo de la población. Esto entonces hizo que se formara una clase rica, dueña de haciendas, fábricas, casas comerciales, negocios financieros. Los bienes económicos estaban en manos de un grupo de ricos que controlaba el poder político y disfrutaba de una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población mexicana. Se mandaba a la fuerza a los jóvenes al ejército. Tenemos las causas culturales. La revolución fue el latifundismo en enormes proporciones de tierra que pertenecían a un solo dueño y eran tan grandes que no se podían emplearlas, ¿no? Por eso se construyeron haciendas y los campesinos se convirtieron en los peones. Se fundó la Universidad Nacional de México en el año 1910. Su fundador fue Justo Sierra, pero fue solamente para las clases ricas. Los hijos de los campesinos, el pueblo, no podía ir a la universidad. El 70% de la población mexicana era analfabeta. Los ministros de educación durante el gobierno de Porfirio fueron José Vasconcelos, Ignacio Baranda, quienes trataron de mejorar y hacer algunos cambios en la educación, pero el sistema no les permitió el avance. Causas políticas. Tenemos el monopolio político en un determinado grupo de personas.
origina que el régimen envejeciera sin que Porfirio Díaz formara o integrara nuevos dirigentes. Se cerraron las inquietudes políticas de las nuevas generaciones. No había entrada para nuevas ideas. Los diputados, senadores y gobernadores, ¿no?, y aquellos que tenían puestos administrativos fueron ocupados por elementos fieles al régimen, limitando los espacios requeridos para su consolidación como clase social, las cuales fueron más numerosas la clase media. ¿Cuál fue el inicio de esta revolución? Era el año de 1876 y el general Porfirio Díaz encabezó el ejercicio del poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 34 años. Durante este tiempo, México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron diferentes crisis en las diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de los sectores. El desarrollo de la revolución. Las elecciones fueron fraudulentas y Porfirio se declaró vencedor, lo cual detonó el estallido de la Revolución Mexicana. Se desarrollaron una serie de levantamientos en el norte, encabezados por Pancho Villa, ¿no?, en Chihuahua. En el sur se sublevaron también, al frente lo tenemos a Emiliano Zapata, quien llevó a cabo una sangrienta campaña contra los caciques locales. Tenemos otros focos revolucionarios como Sonora con José María Maytorena y Zacatecas. También hubieron otros levantamientos, ¿no?, lo que hizo que poco a poco Porfirio Díaz fuera cediendo y en 1911 renuncia y entrega el poder a Madero. Este presidente no tuvo contento al pueblo y el pueblo se rebeló porque no les restituyó las tierras a los campesinos. Vamos a hablar un poco sobre el maderismo. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana y estuvo dirigido por Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal fue lograr la regeneración democrática del país con el sufragio efectivo y la no reelección de los funcionarios públicos. Las ideas estaban plasmadas por Madero en su libro. La sucesión presidencial en 1910 levantó en 1910, ¿no?, levantó a la clase política mexicana e incluso permitió que Madero se entrevistara con el presidente Porfirio Díaz. Madero se presentó como candidato presidencial en 1910 contra Porfirio, aunque poco antes de las elecciones fue encarcelado a fin de descomponer a este grupo de rebeldes como Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Los maderistas se disuelven y forman un frente constitucionalista en contra de Victoriano Huerta, que después, con la caída del régimen huertita, se convertiría en una lucha entre ideales socialistas, villistas y zapatistas, y capitalistas representados por obregoncitos y carrancistas. ¿Cuáles fueron los logros de la revolución? Definitivamente, esta revolución fue el primer movimiento del siglo XX que logró transformar radicalmente las estructuras económicas, políticas y sociales del país mexicano. Sin su análisis no se puede entender el proceso de modernización seguido por el país ni las características que adoptó su desarrollo a lo largo de esta centuria. La cultura revolucionaria. Después de todo este proceso quedó pues un cambio. En esta lucha participaron miles de personas, hombres, mujeres y niños de diferentes grupos sociales. La mayoría fueron indígenas, campesinos, rancheros, obreros y empleados, entre otros. Aquí tenemos una línea de tiempo con los acontecimientos sociales en México, ¿no?
la revolución de 1910 a 1917, ¿no? Tenemos cada uno de los años, ¿no? Desde 1910 con la promulgación del Plan San Luis, 1911, 13, 14, ¿no? Hasta 1910 que se proclama la nueva Constitución. Bien, tenemos los logros de la revolución, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Fue un cambio radical. ¿Y qué significó el desarrollo del movimiento armado y las propuestas de los caudillos revolucionarios como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, ¿no? Ellos se levantaron en distintos lugares del país, ¿no? Estos grupos revolucionarios tenían diferentes proyectos políticos y organizaron, ¿no?, con estos caudillos. Cada uno elaboró un documento diferente en el que plasmaron sus demandas. ¿Cuál fue el contexto cultural de la Revolución Mexicana? El triunfo de la revolución y la búsqueda de una unificación nacional auténtica. Surge en lo cultural una corriente que exalta lo mexicano como elemento básico de trabajo en la búsqueda de una identidad propia y base del desarrollo cultural nacional. El muralismo, la novela de la revolución y la enseñanza pública hacen una apología de lo nuestro, ¿no? De todo lo que tiene México. Y hasta ahora ellos lo siguen valorando su historia, su identidad, ¿no? Sus costumbres, sus tradiciones, sus héroes y sus valores. Muchas gracias y les dejo con este pensamiento. No digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. De Facundo Cabral.